Bueno, pues oye, os rogamos, ¿verdad?, excusas por el cierto retraso que hemos acumulado y gracias por acompañarnos hasta el final, pues para escuchar las, seguro, muy interesantes palabras que el presidente de IBICAC nos quiera dirigir. Para no acumular más retraso, yo voy a hablar 2 minutos. Solo me corresponde luego, con mucho gusto, pues presentar a don Santiago Durán, presidente de IBICAC, conocido por todos nosotros. Y, Santiago, como digo cuando me toca presentarte, no te sonará nuevo, pero lo digo con pleno convencimiento, agradecerte tu siempre disponibilidad a tanto lo que hacemos las corporaciones de forma individual como lo que hacemos en el registro de expertos contables. Desde nuestro registro, ¿verdad, Fernando?, tenemos mucho interés, mucha vocación en que desde el ICAC conozcáis perfectamente los pasos que damos, que conozcáis perfectamente cuáles son nuestros propósitos, para que de forma coordinada pues podáis conocer, escucharos lo que nos queréis proponer y, en la medida de lo posible, vosotros atended, ¿verdad?, en la medida de las posibilidades, las demandas que creo que razonablemente os planteamos. Así que, Santiago, pues una vez más, muchas gracias. Han venido a escucharte a ti, no a mí, así que te cedo la palabra para que te dirijas a los compañeros. Gracias. ¿Qué voy a decir? Que muchas gracias por la invitación. La verdad que siempre es un placer poder venir a los actos del sector, por supuesto, y, por supuesto, los actos del registro de auditores contables, Fernando y Paco, que coincidimos muchas veces en muchos actos y siempre resulta interesante participar con todos vosotros y ser capaz de transmitir lo que es la visión del Instituto, el sentimiento que tiene el Instituto de la importancia que tiene disponer de unos expertos contables, expertos auditores, capaces de proporcionar esa calidad a la información corporativa que resulta indispensable para todos los usuarios de la información financiera. La verdad es que, teniendo en cuenta que estas jornadas tienen como eje la digitalización y la sostenibilidad y el entorno geopolítico, palabras complicadas, estoy seguro que el contenido de este acto ha sido capaz de cubrir todos los aspectos relevantes de la actividad que tenéis los expertos contables y las perspectivas futuras para todos vosotros, teniendo en cuenta fundamentalmente la importancia que tienen vuestro juicio, tanto interno como externo, y la necesidad de disponer de unos expertos preparados para dar cumplimiento a todas las exigencias que tiene la información corporativa. Y ante un entorno tan complejo como el que nos encontramos, en el que de manera sucesiva se ha producido una pandemia y el conflicto de Ucrania, resulta imprescindible que las empresas dispongan de esos profesionales que aseguren la calidad de la información financiera. Además, desde el punto de vista de los reguladores, desde el punto de vista del ámbito normativo, desde el punto de vista del ICAC, la transparencia empresarial cada vez es vista con mayor importancia y como un elemento fundamental del control de la actividad de las empresas. Por ello, los distintos desarrollos legislativos que se están produciendo tienen como objetivo que podamos disponer de una información fiable, comparable y adecuada sobre situación financiera, sobre los riesgos y sobre el impacto social que tienen las empresas. En esta línea hay muchos cambios regulatorios muy relevantes en el ámbito de esta información corporativa, pero también en lo que se refiere a la responsabilidad social y corporativa y, por supuesto, al ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas. Todos sabéis que durante este año se ha producido una consulta pública en el ámbito de la Unión Europea que tiene como premisa fundamental analizar las necesidades para fortalecer el marco del reporting corporativo y, con carácter general, se han puesto como debate cuestiones como el funcionamiento de los consejos de administración, el marco regulatorio de la actividad de auditoría y el impacto de la reforma que se produjo en el año 2014, la supervisión de la actividad de los auditores de cuentas y de las firmas, en particular de los que realizan encargos de entidades de interés público, y las necesidades de mejora de la supervisión de todo el reporting corporativo. Y probablemente el resultado de esta consulta pública lleve a la Comisión plantearse la posibilidad de modificar nuevamente todo el marco regulatorio, en particular el que se refiere a actividad de auditoría de cuentas. También hemos tenido muchos cambios en los últimos años en los aspectos vinculados a la responsabilidad social corporativa. Ha habido muchas novedades regulatorias
y por mencionar algunas se puede decir el reglamento relativo a la divulgación de información relativa a inversiones sostenibles del año 2021, el reglamento relativo al el marco para facilitar las inversiones sostenibles, lo que es la taxonomía, la propuesta de directiva de diligencia debida elaborada por la Comisión y que está destinada a exigir un procedimiento interno de diligencia debida a las grandes empresas para que vigilen su actividad directa o indirecta que sea compatible a los derechos humanos y al medio ambiente, y que en la práctica lo que busca es establecer las mejores prácticas a la hora de que las empresas realicen precisamente sus operaciones y dentro de todo lo que es su cadena de valor. También la directiva que se refiere a la divulgación de la información relativa al impuesto sobre sociedades por parte de empresas y sucursales y, por último, como se ha tratado en la última mesa, la directiva de información corporativa sobre sostenibilidad. Por lo que se refiere a la directiva de información corporativa de sostenibilidad, es importante saber, y ya lo sabemos todos, que crea un marco normativo consistente para que responda a estas necesidades de información que tenemos todos, por una parte los inversores, pero también todos como conjunto de sociedad, que deseamos que las empresas sean sometidas a un mayor control en cuanto al impacto de sus actividades en las personas y el medio ambiente. La directiva incorpora un conjunto de nuevas obligaciones muy significativas, pero que van a tener un impacto más limitado en el caso de España, ya que la regulación que se estableció en su día con la Ley 11/2018 vino a cubrir muchos de los aspectos que ya están cubiertos por esta directiva. Pero es verdad que hay dos aspectos fundamentales que van a suponer un cambio en la directiva, que ya se han mencionado previamente. Por una parte, la necesaria elaboración de unos estándares de reporting europeos que aseguren la consistencia y comparabilidad de la información que se elabore. Y, por otra parte, la búsqueda, en el medio plazo, de un nivel de verificación similar al de la información financiera, y se trata, por ello, de empezar con una verificación limitada para terminar después con un sistema de verificación razonable. Por lo tanto, nos encontramos ante dos grandes retos en el ámbito de la Unión Europea para completar este marco normativo. Primero, completar el marco en lo que se refiere a la elaboración y después, posteriormente, un marco consistente en lo que se refiere a la verificación de la información corporativa sobre sostenibilidad. Por lo que se refiere al marco del reporting financiero, la directiva, ya se ha mencionado, viene a atribuir un papel esencial al EFRAG en lo que se refiere a la elaboración de los estándares y, en este sentido, se han elaborado ya dos grandes paquetes normativos. El primero, que va a cubrir aspectos fundamentales del marco normativo, y el segundo, que se va a referir a la información complementaria e información específica por sectores. Ya se ha señalado que el pasado mes de agosto se cerró el periodo de información pública que va a concluir con la elaboración de esos estándares, este conjunto de normas que deberán ser remitidas a la Comisión Europea para que sea ella quien, en último término, lleve a cabo la aprobación de los estándares en forma de actos delegados. La primera aproximación que tenemos que hacer, en este caso como regulador español respecto a los estándares, es decir, la aproximación que tenemos desde el ICAC, es dar el apoyo firme al EFRAG, porque entendemos que estos estándares van a permitir fortalecer el marco de información corporativa sobre sostenibilidad en el ámbito de la Unión Europea. Y es verdad que hay una serie de aspectos que hemos destacado y que destacamos sobre los estándares. En primer lugar, estos estándares deben, y entendemos que ya lo están siendo, en la medida que los borradores han sido elaborados, deben ser consistentes con toda la normativa de la Unión Europea. Estos estándares deben ser consistentes y tener en cuenta toda la normativa que ya hay en la Unión Europea, y debe ser precisa esa integración de la legislación con estos estándares para evitar duplicidades en los requerimientos legales del reporting corporativo, como puede ser para el caso de los requerimientos de información sobre sostenibilidad de entidades financieras conforme a su regulación sobre requerimientos de capital. Es importante también, en relación con estos estándares, como señaló previamente Esther, el principio de la doble materialidad. El desarrollo llevado a cabo está basado en este régimen de doble materialidad y va a permitir, entendemos, una mejor comparabilidad y también aumentar la transparencia. Es importante, también se ha señalado previamente, la consistencia de los estándares con otros estándares en la materia, en particular con los estándares del ISSB. Y en este sentido, el proyecto de normas del ISSB considera exclusivamente la materialidad desde el punto de vista financiero frente a la consideración de doble materialidad que se produce en los estándares elaborados por el EFRAG. Y, por supuesto, el necesario alineamiento de los estándares con los estándares GRI,
que es un aspecto positivo, se está teniendo en cuenta de estos estándares, porque son unos estándares que actualmente están siendo generalmente aceptados. Pero estos estándares van a suponer también un conjunto de riesgos y dificultades para las empresas. En primer lugar, la mencionada perspectiva de doble materialidad es una de las cuestiones que entendemos que puede suponer más complejidad para las entidades. Es un concepto en sí complejo y que va a requerir también del desarrollo de futuras guías de aplicación, dado el alto nivel de detalle que se va a precisar. También es muy importante, va a ser una situación de riesgo y dificultad, la extensión de la información a lo largo de toda la cadena de valor de las empresas, así como las métricas que incluyan un análisis prospectivo o las asunciones que se tienen que hacer por las entidades sobre escenarios previstos y que pueden ocasionar un alto grado de discrecionalidad respecto a las metodologías, contenido y formato de presentación de la información. Por otra parte, es muy importante que se tenga en cuenta el alto grado de detalle y granularidad de los borradores de los estándares, lo que va a ocasionar que las entidades van a tener que asegurarse de disponer de adecuados sistemas de control interno y recursos humanos para poder gestionar la información requerida y, en particular, para aquellos casos en que se empleen métricas que no empleen unidades financieras. Dado que estas cuestiones pueden llegar a comprometer los principios de comparabilidad y fiabilidad de la información, va a resultar esencial en las guías que se elaboren para poder responder con consistencia a estas cuestiones. En conjunto, se trata de muchas cuestiones nuevas que se suman, además, a un calendario muy ambicioso, lo que va a suponer un reto para las empresas en lo que se refiere al establecimiento de unos sistemas de capturas de datos y de reporting consistentes, así como unos requisitos de información sobre la cadena de valor que añaden complejidad a todo lo que es el tratamiento de la información. Por tanto, se trata de un cambio fundamental para los próximos años al que también se debe adaptar, os debéis adaptar la actividad de los expertos contables, toda vez que la información corporativa cada vez más va a tender a tener la consideración de una información integrada de las cuestiones financieras y no financieras. Por otra parte, estando en un acto del registro de economistas y contables que agrupa a las dos corporaciones de auditores de cuentas, me parece normal, imprescindible, hacer referencia a determinados cambios normativos que se están produciendo, y no solo normativos, cambios que se producen y afectan a la actividad de auditoría de cuentas. Es evidente que todos estos aspectos que se han mencionado y los aspectos que habéis ido mencionando van a afectar y están afectados a la actividad de los auditores de cuentas. El entorno geopolítico va a tener un impacto evidente sobre los encargos al afectar directamente a la actividad de las entidades auditadas y, en muchos casos, a la posible supervivencia de muchas entidades. Y, por ello, sin perjuicio de cuestiones específicas de aquellas entidades que tengan una relación directa con los países afectados por el conflicto, hay factores esenciales, trascendentales para todos y que deben ser contemplados en los futuros encargos de auditoría. La aplicación, por supuesto, del principio de empresa en funcionamiento, el riesgo de fraude, el incremento de los costes o aspectos vinculados a las interrupciones de la actividad productiva van a ser, entre otros aspectos, algunas de las cuestiones a las que se van a tener que enfrentar los auditores de cuentas. Otro aspecto fundamental para el futuro inmediato de los auditores es la digitalización como elemento a considerar tanto en las entidades auditadas como en los propios auditores de cuentas. Y la sostenibilidad mencionada, que va a ser un elemento fundamental de las actividades de las empresas auditadas, pero en muchos casos va a suponer también un nuevo ámbito de actuación para los auditores de cuentas al extenderse de la actividad de verificación también a la información corporativa sobre sostenibilidad. En este contexto, hay que considerar también los cambios en el marco normativo de la actividad de auditoría de cuentas, que incluyen principalmente la entrada en vigor este año de algunos aspectos del Reglamento de Auditoría de Cuentas del año 2021, en lo que se refiere a la organización interna de los auditores, así como la entrada en vigor en enero de 2023 de las normas de gestión de calidad, que son el resultado de la adaptación de las normas internacionales de gestión de calidad 1 y 2 y la norma internacional 220. Entre las novedades que implican todas estas normas, por una parte está el impulso a la digitalización en la organización interna de los auditores, incluyendo también la obligación de conservación de los papeles de trabajo en un formato electrónico. Pero también suponen, sobre todo, un cambio en la organización, al situar la calidad
como un elemento integrante de la gestión de las firmas y despachos de auditoría, a través del establecimiento de unos objetivos de calidad, identificación y valoración de los riesgos para el logro de esos objetivos y el diseño e implementación de unas respuestas adecuadas a esos riesgos de calidad. Y un elemento esencial para poder llevar a cabo estos cambios es el fortalecimiento del Gobierno y el liderazgo de las firmas y despachos de auditoría. El Gobierno de las firmas es el marco que sirve para definir el entorno que sustenta el sistema de gestión de calidad. Y el Gobierno debe establecer una serie de atributos esenciales, básicamente, que muestren que la firma tiene un compromiso efectivo con la calidad a través de una cultura que debe existir en toda la firma y cultura que debe reconocer y reforzar distintos aspectos, entre los que se incluyen el servicio al interés público por parte de las firmas, la importancia de la ética, los valores y las actitudes profesionales, la responsabilidad con la calidad en relación con la realización de los encargos o las actividades dentro del sistema de gestión de calidad que implican a todo el personal y la importancia de la calidad en las decisiones que se tomen dentro de la firma de auditoría, incluidas las prioridades financieras y operativas. Si el Gobierno de las firmas de auditoría asume estos objetivos y establece medios y estructuras adecuadas para lograrlos, sin duda se podrá lograr también la mejora de la calidad en los encargos y, por tanto, también la calidad en todo lo que es la información financiera de las empresas auditadas, pero también el aumento de la credibilidad de la auditoría y de la información financiera. Por tanto, y para ir terminando, señalar que nos encontramos ante un entorno cambiante y complejo que implica enfrentarnos a una serie de riesgos que en muchos casos son completamente diferentes a los distintos riesgos a los que nos hemos ido enfrentando a lo largo de nuestras carreras profesionales. Y en estas circunstancias, la fiabilidad de la información corporativa cobra una especial trascendencia. Y, por tanto, el papel de elaboradores y verificadores de esta información resulta, por supuesto, trascendental. Y de ahí la importancia del registro de expertos contables para asegurar esa calidad y formación, así como el cumplimiento de esos requisitos éticos como aspectos fundamentales que aseguren la calidad del servicio que prestáis todos los auditores y expertos. Sin más, desearos que seáis capaces de adaptaros a todos estos cambios que vienen. Son cambios muy importantes, pero son cambios que lo que vienen es, y si sois capaces de adaptaros a ellos, a fortalecer el papel de todos los expertos como un elemento fundamental en asegurar que la información financiera cumple los requisitos, información financiera y no financiera, cumple esos requisitos que busca todo el usuario de información financiera, incluido el regulador, que es de la fiabilidad de esa información de las empresas. Muchísimas gracias. Muy bien, pues nada más, vamos pasados de tiempo, simplemente no podemos dejar de clausurar el evento. Muchísimas gracias, nuestro presidente del ICAC, gracias Santiago por todo lo que has compartido, como siempre. Como decía Paco, gracias por el apoyo, por la disponibilidad, nos sentimos muy acompañados. Muchas gracias a los asistentes, a última hora es inevitable que se produzcan salidas, pero creo que hemos mantenido un ritmo de presencia muy alto, presencialidad que celebramos. Como hemos comentado durante la mañana, teníamos todos muchas ganas, expectativa, incluso cierta ansiedad, ¿no?, de volver a estar juntos, y esta presencia es lo que nos anima al Consejo Directivo del REC pues a seguir empujando, a seguir luchando por nuestro proyecto definido en el plan estratégico y por el que lucharemos durante el año 23, 2 años sucesivos y los que vienen. Y por último, mencionar también agradecimiento a la Fundación Areces por la cesión de este espacio. Así que nada, buenos días, muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima. Gracias.